una presentación de un trabajo titulado El Quorum Sensing, la red social de las bacterias, trabajo realizado por Alejandro Arrabal Sierra y coordinado por María Teresa Velasco Sanz y Ana Zorrilla Navarrete, del Instituto de Enseñanza Secundaria Margarita Salas de Majadahonda, Madrid. Cuando quieras. Pues buenos días, soy Alejandro Arrabal, vengo del Instituto Margarita Salas de Majadahonda, en Madrid, y mis tutoras han sido Ana Zorrilla y Teresa Velasco, y voy a hablar sobre el Quorum Sensing, la red social de las bacterias. Primero, aclarar que durante mucho tiempo se ha visto a las bacterias como organismos individualistas. Sin embargo, recientemente se ha sabido que esto no es así, sino que son capaces de formar poblaciones y además dentro de esas poblaciones establecer sistemas de comunicación como el quorum sensing o percepción de quórum del que voy a hablar. Por tanto, los objetivos de este proyecto han sido, en un primer lugar, entender qué es y cómo funciona el quorum sensing para después elaborar unos esquemas representativos sobre los distintos tipos de quorum sensing, unos esquemas que luego utilizaré para explicar todo el proceso de forma visual y esquemática. Después, el objetivo tercero era conocer y utilizar las técnicas básicas de microbiología para detectar en el laboratorio si se produce quorum sensing en 3 especies bacterianas. Y la hipótesis ha sido que algunas bacterias se comunican mediante acilomoserinalactonas de cadena corta en sus procesos de quórum. Pero primero de todo, ¿qué es esto del quorum sensing, no? Pues el quorum sensing se puede definir con 3 puntos clave. Lo primero es que es un sistema de comunicación entre bacterias. Es un sistema de comunicación entre bacterias que conforman una población. Es un sistema basado en la excreción al medio extracelular de unas moléculas señal, que se llaman autoinductores. Estas moléculas señal son percibidas por la población y pueden ser de 3 tipos. Oligopéptidos, acilomoserinalactonas, que serán las moléculas presentes en mi experimento, y autoinductores tipo 2 en casos muy concretos, como comunicación entre diferentes especies. Y por último, gracias al quorum sensing, la población bacteriana es capaz de realizar acciones de forma conjunta y coordinada, como la formación de biopelículas o movimientos coordinados como el swarming motility o motilidad en enjambre. Pero para que se dé el quorum sensing, la población bacteriana debe ser capaz de llevar a cabo unas condiciones. La primera de ellas es que sean capaces de generar y expulsar al medio extracelular estas moléculas señal, los autoinductores. Una vez han sido expulsados al medio extracelular, los autoinductores se deben acumular y la población debe percibirlos. Y, por último, una vez percibidos por la población estos autoinductores, la población bacteriana debe llevar a cabo, a concentraciones elevadas, una acción de forma conjunta o coordinada. Como vemos, hay muchas especies bacterianas que realizan el quorum sensing, así como muchos tipos de molécula autoinductora. Esto da lugar a que haya varios tipos de formas de realizar el quorum sensing. Yo para clasificar los diferentes tipos he utilizado los siguientes criterios. Lo primero de todo sería distinguir entre sistemas con un autoinductor y sistemas con 2 o más autoinductores. En los sistemas con un autoinductor, a su vez, difiere cómo se realiza el quorum sensing en bacterias gram negativas a cómo se realiza el quorum sensing en bacterias gram positivas. Y en los sistemas con 2 o más autoinductores se encuentran sistemas sinérgicos o cooperativos y sistemas antagónicos o competitivos. Y en los sistemas sinérgicos o cooperativos se encuentran los circuitos en paralelo y los circuitos en serie. Ahora, como he comentado antes, voy a explicar todos los tipos de quorum sensing con unos esquemas que he realizado, de forma que se vea cada paso del proceso de forma visual, representativa y esquemática. El primer tipo eran los sistemas con un autoinductor, que, como digo, difiere cómo se realiza en bacterias gram negativas a cómo se realiza en bacterias gram positivas. El proceso en los 2 tipos de bacterias es similar, sin embargo, difieren en el tipo de molécula autoinductora que utilizan. En el caso de las bacterias gram negativas, la molécula autoinductora son las acilomoserinalactonas. Estas moléculas, que serán las presentes en mi experimento, como se puede ver en la fórmula, compuestas por un anillo lactónico, un anillo cíclico y una cadena lineal, son moléculas de tamaño relativamente pequeño que pueden entrar por difusión en las bacterias. Entonces el proceso es el siguiente. La sintetasa produce el autoinductor, que en este caso, como digo, son las acilomoserinalactonas. Las acilomoserinalactonas se acumulan en el medio extracelular
y de tal forma que a concentraciones bajas de los autoinductores en el medio extracelular, estos no penetran en las bacterias y no se unen a la proteína receptora. Por tanto, no se están expresando los genes ligados al quorum sensing. Sin embargo, cuando la concentración de autoinductores en el medio extracelular es elevada, debido a un aumento de la población, estos autoinductores penetran en las bacterias, se unen a la proteína receptora que desencadena dos respuestas. Por un lado, la síntesis de la sintetasa y de la proteína receptora, es decir, la reactivación del sistema, y por otro lado, la expresión de los genes ligados al quorum sensing, que puede ser la producción de biopelículas, de bioluminiscencia o de factores de virulencia. En las bacterias gram positivas el proceso es similar, pero difieren, como digo, en la molécula autoinductora que se utiliza. En este caso son los oligopéptidos cíclicos, los cuales son moléculas de mayor tamaño que no pueden entrar por difusión en las bacterias. Las bacterias gram positivas solucionan este inconveniente con unas proteínas de membrana que son las que percibirán los autoinductores. Estas proteínas son la histidina quinasa y, como comento, el proceso es similar. A concentraciones bajas de los autoinductores en el medio extracelular, estos no se están uniendo a la histidina quinasa y esta no se está fosforilando y, por tanto, la proteína transcripcional no está siendo fosforilada y estaría de forma desactivada, lo que desencadena que no se estén expresando los genes ligados al quorum sensing y, en este caso en concreto, se estarían expresando factores de adherencia. Sin embargo, cuando la concentración de los autoinductores en el medio extracelular es elevada, estos se unirían a la histidina quinasa, que se autofosforilaría, fosforilaría a su vez a la proteína transcripcional, la que desencadenaría dos respuestas. Por un lado, la reactivación del sistema con la síntesis de la sintetasa y de la proteína transcripcional, y por otro lado, la expresión de los genes ligados al quorum sensing, que en este caso en concreto sería la expresión de factores de virulencia, los cuales aumentan la virulencia de la bacteria patógena. En los sistemas con dos o más autoinductores, si recordamos, se podía distinguir sistemas sinérgicos o cooperativos y sistemas antagónicos o competitivos. Los sistemas sinérgicos o cooperativos, a su vez, podían ser circuitos en paralelo y circuitos en serie. En los circuitos en paralelo y en los circuitos en serie el proceso es similar, sin embargo difieren en cómo se están produciendo los autoinductores. En los circuitos en paralelo los autoinductores se están produciendo a la vez, es decir, el número de autoinductores que sea se produce y expulsa al medio extracelular a la vez. En este caso en concreto serían 3 autoinductores que, como se puede ver, se están produciendo y expulsando al medio extracelular a la vez, y a bajas concentraciones de los autoinductores no se estarían uniendo a su respectiva histidina quinasa en membrana. Esto está, al no unirse, la histidina quinasa se estaría autofosforilando, fosforilando por ello a la proteína transcripcional, que estaría en su forma activa. Esta proteína transcripcional fosforilada, es decir, activada, produciría la síntesis de 5 moléculas de ARN interferente pequeño, el cual desestabilizaría el ARN mensajero que codifica para la proteína de la bioluminiscencia, y por tanto no habría bioluminiscencia. Sin embargo, a altas concentraciones de los 3 autoinductores en el medio extracelular se unirían a su respectiva histidina quinasa de membrana, lo que evitaría la autofosforilación de esta y, por tanto, no se estarían produciendo estas 5 moléculas de ARN interferente. Y se permitiría la expresión del operón ligado a la bioluminiscencia, lo que conllevaría la expresión de bioluminiscencia, es decir, que se produciría bioluminiscencia. En los circuitos en serie los autoinductores se producen secuencialmente, es decir, primero uno y después otro. En este caso en concreto actuarían 2 sistemas, el sistema 1 que produce el autoinductor 1 y el sistema 2 que produce el autoinductor 2. A bajas concentraciones del autoinductor 1 en el medio extracelular, este no entraría por difusión en las bacterias y, por tanto, se producirían 2 respuestas. O no habría, por un lado, la expresión de los genes ligados al quorum sensing y, por otro lado, no habría sistema 2. Sin embargo, cuando la concentración de los autoinductores 1 en el medio extracelular es elevada, entrarían por difusión en las bacterias, se unirían a la proteína receptora y esta desencadenaría 2 respuestas. Por un lado, como hemos visto anteriormente, la reactivación del sistema 1 y, por otro lado, la inducción de la síntesis del sistema 2. El sistema 2, si recordamos, producía el autoinductor 2, que a bajas concentraciones tampoco provoca respuesta alguna, pero a altas concentraciones en el medio extracelular,
del autoinductor 2 entraría a su vez por difusión, se uniría a su correspondiente proteína receptora y ésta desencadenaría dos respuestas: la reactivación del sistema 1 y la producción de factores de adhesión y de virulencia. Por último, los sistemas antagónicos o competitivos, la peculiaridad que tienen es que los autoinductores tienen efectos antagónicos sobre los sistemas que regulan. Es decir, un sistema requiere la inhibición del otro. En este caso en concreto actúan dos sistemas: el sistema 1, que produce el autoinductor 1, y el sistema 2, que produce el autoinductor 2. El sistema 1 llevaría ligado así una histidina quinasa y el sistema 2 una proteína transportadora de membrana. Y el proceso es muy similar. A bajas concentraciones de los autoinductores en el medio extracelular, el autoinductor 1 se estaría uniendo a la histidina quinasa, que se autofosforilaría, fosforilando a su vez a la proteína transcripcional 1, y esta desencadenaría la expresión de los genes ligados a la competencia celular. Es decir, a bajas concentraciones de los dos autoinductores en el medio extracelular estaría activo el sistema 1. Sin embargo, el sistema 2 no estaría activo, pero a altas concentraciones de los dos autoinductores en el medio extracelular, el sistema 1 se activaría, pero en este caso también se activaría el sistema 2, ya que los autoinductores entrarían en las bacterias por la proteína transportadora, se unirían a la proteína transcripcional, que desencadenaría dos respuestas. Por un lado, se bloquearía la expresión de los genes ligados a la competencia celular, y por tanto se estaría bloqueando el sistema 1, y por otro lado, se inducirían factores de esporulación. Una vez visto qué es el quorum sensing y los diferentes tipos, voy a poner en evidencia algunos ejemplos en los que está presente. El primer ejemplo sería los estreptococos, los cuales utilizan el quorum sensing para regular la formación de biopelículas. Un ejemplo de Streptococcus que utiliza el quorum sensing sería Streptococcus pneumoniae, el cual causa la neumonía y que, como digo, utiliza el quorum sensing para regular la formación de biopelículas y de factores de virulencia. De esta forma, consiguiendo alternar entre una y otra, entre la producción de biopelículas y de factores de virulencia, consigue unas infecciones muy eficaces y muy difíciles de evitar por el huésped, por el individuo afectado. Otro ejemplo en el que estaría presente el quorum sensing, otro ejemplo de quorum sensing sería el quorum quenching. El quorum quenching es la inhibición del quorum sensing y es realizado por algunos organismos eucariotas, como es Emblica officinalis, cuyo fruto es capaz de reducir la virulencia de Streptococcus mutans, que es un patógeno presente en la placa dental y que provoca la caries. De esta forma, inhibiendo el quorum sensing o impidiendo que se realice el quorum sensing, se puede inhibir o incluso debilitar la expresión de los genes ligados a él y, por tanto, reducir la virulencia de estas patógenas. Esto nos presenta una posible vía de investigación en áreas como la resistencia a los antibióticos. Tras haber visto estos ejemplos, voy a hablar de lo que yo hice en el laboratorio, es decir, de la parte experimental del proyecto. Yo lo que quería era detectar qué bacterias realizan el quorum sensing con Acylomoserinal lactonas de cadena corta. Las Acylomoserinal lactonas que habíamos visto antes pueden ser de cadena corta o de cadena larga. En el caso de las de cadena corta, esta cadena de aquí, la cadena lineal, iría de 4 a 8 carbonos. Y en el caso de que sean de cadena larga, la cadena lineal iría de 10 a 14 carbonos. Para detectar la presencia de este autoinductor he utilizado una bacteria indicadora que es Chromobacterium violacum cepa CV026, la cual, al entrar en contacto con las Acylomoserinal lactonas de cadena corta, que pueden haber sido producidas, por supuesto, en un proceso de quórum, esta bacteria produce violaceína, que es una sustancia de color púrpura muy vistosa. Además, al lado de Chromobacterium violacum he sembrado otras 3 especies bacterianas que serán las que producirán o no producirán las Acylomoserinal lactonas de cadena corta. Estas 3 especies bacterianas han sido Panthoea ananatis, Pseudomonas fluorescens y Serratia odorifera. El procedimiento ha sido el siguiente. Lo primero que hice fue preparar los 3 medios de cultivo en los que iba a sembrar las bacterias. Para ello, trabajando siempre dentro de la campana de flujo laminar para hacerlo en unas condiciones de esterilidad, vertí agar para métodos estándar en 3 placas de Petri. Una vez el agar hubo solidificado,
con un rotulador permanente dibujé una línea divisoria en la mitad de cada placa, dividiendo así la placa en dos partes. Tras esto procedí a sembrar las bacterias, siempre haciendo uso de asas de siembra diferentes para no contaminar la muestra, y de tal forma que sembré Chromobacterium violacum en un lado de las 3 placas y una de las otras 3 bacterias en el otro lado. El proceso de siembra fue el siguiente. Extendí las bacterias en movimiento de zigzag, pero siempre apurando a su lado correspondiente de la línea divisoria, para que las dos especies bacterianas entrasen en contacto, es decir, Chromobacterium y la otra especie, y en caso de que la otra especie produciese las Acylomoserinal lactonas de cadena corta, Chromobacterium violacum produciese violaceína, y que se viese, ¿no? Tras sembrarlas, rotulé el nombre de cada bacteria en su lado correspondiente, anoté la fecha y las sellé con parafilm. Después de sellarlas, las dejé incubando en la estufa a 28 grados. A las 17 horas de incubación se puede ver que todas las placas ha habido crecimiento bacteriano, es decir, se ha formado la población bacteriana formando un césped. Esto nos indica que por ahora el experimento va bien. Sin embargo, todavía, como se puede apreciar, sobre la línea divisoria no hay aparición alguna de violaceína. A las 24 horas se puede ver que en las placas de Chromobacterium violacum con Pantoea ananatis y con Pseudomonas fluorescens, sobre la línea divisoria ha habido aparición de violaceína. Esta aparición de violaceína es debido al proceso anteriormente descrito, y es que Chromobacterium violacum está produciendo violaceína debido a que está detectando las Acylomoserinal lactonas de cadena corta, que al parecer están siendo utilizadas por Pantoea ananatis y por Pseudomonas fluorescens en un proceso de quórum. En la placa de Chromobacterium con Serratia no ha habido aparición todavía de violaceína. A los 2 días se puede ver que la tinción se ha extendido en las placas de Chromobacterium con Pantoea y con Pseudomonas por el lado de Chromobacterium violacum. Sin embargo, nunca llega al extremo. No llega al extremo, y esto nos indica que no es Chromobacterium violacum la que está produciendo las Acylomoserinal lactonas de cadena corta, sino que es la otra especie bacteriana. Y por otro lado, Serratio odorifera sigue sin presentar tinción a pesar de que ha crecido, o sea, de que ha formado el césped y se ha desarrollado la población bacteriana. Por tanto, podríamos decir que Serratio odorifera o no presenta quorum sensing o utiliza otro tipo de autoinductor en sus procesos de quórum. Las conclusiones, pues, de esta parte experimental han sido que Pantoea ananatis y Pseudomonas fluorescens presentan quorum sensing mediante Acylomoserinal lactonas de cadena corta, que Serratio odorifera no presenta quorum sensing mediante este tipo de autoinductor, como comentábamos, bien porque no realiza el quorum sensing o bien porque utiliza otro tipo de autoinductor, como los oligopéptidos cíclicos o los autoinductores tipo 2. Y por otro lado, que el quorum sensing permite la comunicación y la organización bacteriana, la comunicación y la organización de las poblaciones bacterianas. Lo consigue de una forma muy eficaz, de tal forma que, si se comprende, se puede llegar a utilizar en la lucha contra las bacterias patógenas, en campos, como había comentado anteriormente, como la resistencia a los antibióticos, ya que el quorum sensing consigue reducir la virulencia de estas patógenas. Y por último, que el quorum sensing abre numerosas vías de investigación en un futuro cercano, en campos como la resistencia a los antibióticos, anteriormente comentada, y en campos como biotecnología, en bioremediación. Esta sería parte de la bibliografía que he utilizado, además está en la memoria escrita, y terminar la presentación dando las gracias a mi familia por haber escuchado y leído el proyecto tantas veces, a mis tutoras por haberme iniciado en este mundo que es la investigación, a Jorge García Cristóbal por haberme guiado en toda la parte experimental y haberme enseñado todas las técnicas de microbiología, y a Injuve y al jurado, por supuesto, por haberme dado la oportunidad de exponerlo y de venir aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro.